Rick Rude era un talento único, con una potente secuencia de movimientos, una apariencia estilizada, un atuendo llamativo y una arrogancia inigualable. Cautivó al público como a pocos en las empresas donde trabajó. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Wrestling y Punto. El día de hoy, como cada jueves, un nuevo episodio del programa en donde repasamos, comentamos y recordamos un hecho, evento o semblanza relacionada a algún personaje de nuestro deporte espectáculo, sin importar las siglas ni los colores. Antes de comenzar, no se olviden de visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y sobre todo en TikTok. Y si estás aquí porque el algoritmo de YouTube es recontra buena onda con este humilde espacio, por favor dale like y suscríbete para que puedas ser parte de todo el contenido que tenemos para ti. La lucha libre profesional, tradicionalmente hablando, siempre ha seguido una fórmula sencilla: el bien contra el mal, el héroe contra el villano, con líneas claramente establecidas entre quién era el malo y quién era el bueno, quién era el amado y quién era el odiado. En la actualidad, sin embargo, estas distinciones se han vuelto más difusas y ahora están llenas de matices. Con el auge de la nueva orden mundial en 1996, una facción que difuminó las fronteras entre los villanos y los favoritos del público, trajo una nueva complejidad al mundo del blanco y negro de los personajes en el wrestling. Este cambio pudo haber contribuido al desafío que enfrentan los héroes modernos para lograr el mismo nivel de atracción que tenían los fans para las leyendas como Hulk Hogan y Sting, que alguna vez lograron estar en la cima de la popularidad. Si bien es cierto, figuras carismáticas como Hogan podrían reunir un gran número de seguidores, muchos dependían simplemente de oponerse a un villano despreciado para ganarse el apoyo del público. El arte de ser verdaderamente odiado es una parte esencial en la historia de la lucha libre, y eso se está desvaneciendo en el panorama actual que vivimos. Pero ha demostrado ser efectivo durante muchas décadas. Uno de los maestros en sacar verdaderos abucheos y tener el desprecio de los fans fue Ravishing Rick Rude. Así que hoy en el programa vamos a conversar un poco sobre este tremendo luchador, uno de los tantos reyes sin corona de nuestra industria. Así que comencemos. Richard Erwin Rude nació el 7 de diciembre de 1958. Asistiría a la escuela de Robbinsdale en Minnesota. Hay que mencionar que esta zona se convirtió en un importante foco de futuros luchadores como Tom Zenk, Nikita Koloff y Mr. Perfect Curt Hennig. Rude terminó haciéndose muy amigo de Curt Hennig y ambos crecieron en el pequeño pueblo de Robinson, ubicado también en Minnesota. Rude se especializó en la educación física. Aunque se graduó, nunca trabajó en ese campo. En cambio, se convirtió en guardaespaldas y fue en ese momento cuando se introdujo de a pocos en el mundo de la lucha libre profesional. Rick Rude y Curt Hennig entraron prácticamente juntos al mundo del entretenimiento, al mundo de la lucha libre, y entrenó bajo la guía de Eddie Sharkey tras terminar la universidad. En 1982, Rude comenzó su carrera de lucha libre bajo el nombre de Ricky Rude, trabajando como babyface. Su primera experiencia en el cuadrilátero fue en All Star Wrestling de la National Wrestling Alliance de 1983. Trabajó también un tiempo para GCW, pero no tuvo la popularidad que él esperaba hasta que trabajó para Jerry Jarrett en el área de Memphis. De hecho, fue Jarrett quien le dio el nombre que quedaría grabado para siempre en nuestra memoria. Estoy hablando pues de Ravishing. Rude regresó a la National Wrestling Alliance, pero esta vez para Jim Crockett. No se quedó mucho tiempo y regresó a Memphis, donde fue representado por Jimmy Hart. Fue Jimmy Hart
quien cambió su nombre de Rude con doble O-D a Ruth con R-U-D-I-E. En Memphis tuvo un breve feudo con Jerry Lawler y contra King Kong Bundy. Luego buscaría nuevos rumbos en Florida. Durante 3 años en Florida, Rude se enfrentó a luchadores de la talla de Brian Blair y Wahoo McDaniel. Conquistó el campeonato peso pesado del sur de Florida de la National Wrestling Alliance en 2 ocasiones y el campeonato de parejas de los Estados Unidos de la NWA en Florida junto a Jesse Barr. Aquí es donde Rude perfeccionó su técnica antes de pasar a la promoción con sede en Texas. Estoy hablando de la World Class Championship Wrestling. Mientras trabajaba para Fritz Von Erich en la WCCW, Rick Rude fue presentado y acompañado por Percy Pringle Tree, quien se había convertido en su manager. Para los pulpines, por si acaso, Percy Pringle es el nombre de quien todos conocimos en la WWF/WWE como Paul Bear. Durante ese tiempo, Rude tuvo combates de alto perfil con los populares hermanos Von Erich. Rude continuó trabajando con luchadores como los miembros del Rock and Roll Express antes de alcanzar la fama en 1987. Cuando llamó la atención de Vince McMahon, finalmente llegaría a la Federación Mundial de Lucha. Rick Rude trabajó muy de cerca con Bobby the Brain Heenan, pero ustedes saben pues que Bobby Heenan es aclamado, querido y es recordado siempre con mucho cariño como uno de los mejores managers en la industria, pero la química que tenían en pantalla era la mejor, pero tras bastidores a Rick Rude no le gustaba la idea de pertenecer a una facción. Recordemos que el debut de Rick Rude se da siendo parte de la familia Heenan. Tampoco le agradaba tener como manager a Bobby. Le había dicho a Bobby Heenan que no quería y tampoco valoraba sus servicios. Rude sentía muy en sus adentros que no necesitaba a un manager para poder triunfar. Su arrogancia en el ring y su destreza en el mismo lo convertiría en alguien odiado, pero a la vez respetado por sus compañeros. Podía pasar de técnico a rudo en cuestión de segundos y podía trabajar con cualquier luchador. Lo que realmente le daba ese toque característico a Rick Rude era justo antes de iniciar cada lucha. Era entonces cuando tomaba el micrófono y empezaba a insultar a todos los hombres del público, para después atraer a una afortunada de los fans para darle un besito, un buen beso, digamos. Esto era conocido como The Rude Awakening. Aunque su tiempo en la WWF fue bastante corto, la mayoría considera que estos años son los más memorables de su carrera. Luchó contra la mayoría de las figuras más destacadas de la compañía en aquellos años, y las dos rivalidades que más se recuerdan son contra Jake Roberts y contra el Ultimate Warrior. La disputa con Robert comenzó cuando Rude hizo pues esta clásica rutina de insultar al público masculino y luego regalarle un beso a una afortunada dama. La mujer a quien Rude quería besar como parte de su rutina resultó ser la esposa de Jake Roberts. Esta se negó, pero ante la insistencia de Rude recibió un cachetadón. Estos dos continuaron teniendo algunas luchas clásicas y se fueron de ida y vuelta hasta que terminó con Jake Roberts bajándole los pantalones a Rude en televisión abierta. Aquí hay una anécdota entre estos dos grandes luchadores que quisiera compartir con ustedes y fue mencionada en el podcast de Jake Roberts. Según La Serpiente, fue después de esta lucha final que ambos terminaron no llamarse a sus cuartos de hotel a menos que fuera una emergencia. O sea, ambos querían descansar, ambos querían
lanzarse pues una siesta quizás, ¿no? Hay que recordar que Jake y Rick eran también muy cercanos. Y esa noche, a las 4 de la mañana, Ruth llamó a Roberts y le preguntó: hermano, ¿tienes condones? Jake Roberts respondió enojado: ¿es una broma? No vuelvas a llamarme para despertarme a buscar condones, por favor. Jake Roberts colgaría el teléfono inmediatamente después de eso. Cuando Jake Roberts salió del ascensor por la mañana, ya cuando se había levantado, vio que Rick Rude estaba esposado en la recepción. Estaba a punto de irse en el autobús de la WWF al aeropuerto, pero esperó un poco porque quería ver qué había sucedido con su amigo. El conductor del autobús le dijo a Jake: ¿conoces a este maldito tipo? Jake dijo que sí, así que el conductor continuó: este tipo es un maldito ladrón. Roberts preguntó: ¿de qué me estás hablando? El conductor le respondió: ese maldito tipo entró en mi tienda a las 4:30 de la mañana. Sí, tu amigo rompió la cerradura y la puerta con una sola patada. Jake Roberts dijo que Ruth no era así y trató de defenderlo, pero el conductor le dijo que era un bicho raro. Cuando Roberts preguntó a qué se refería y qué cosa había robado, el conductor le respondió: lo único que se llevó este loco fue un rollo de plástico transparente. Esto dejó a Jake Roberts sin palabras. Rick, ¿envoltorio de plástico? ¿Es en serio? Ya ustedes se imaginarán pues qué cosa tuvo que envolver Rick, Ruth, a falta de preservativos, ¿no? Bueno, imagínense nomás. La siguiente gran disputa de Ruth fue contra el Ultimate Warrior en 1989. En el acelerado mundo del wrestling, actualmente hablando, las historias y las rivalidades avanzan con rapidez, pero en la era pre-internet, en los 80s, los arcos argumentales se construían de forma más metódica. Con solo 4 pay-per-views al año, las rivalidades tenían el tiempo suficiente para cocinarse a fuego lento antes de culminar en importantes combates de pay-per-view. La rivalidad entre Warrior y Rude es un gran ejemplo de ello. En el Royal Rumble de 1989, Rude se enfrentó a The Ultimate Warrior en un Super Postdown. ¿Qué cosa es esto? No sé si se acordarán ustedes el feudo entre Triple H y Big Papa Pump entre el 2002 y 2003, en que ambos hacen estas poses de fisicoculturista para saber quién pues tiene los músculos más marcados y demás. Bueno, esto sucedió también pues en el 89 dentro de la batalla real. El presentador para este segmento fue Jesse The Body Ventura. Vale la pena mencionar que este segmento, digamos, atrajo la alegría de las fanáticas, ya que estaban viendo pues a dos luchadores que físicamente son bien portados. Ahora, ¿cómo acaba pues este segmento? El ganador termina siendo el Ultimate Warrior, pero antes de eso es atacado con un objeto gracias a la cortesía de Rick Rude. Y aquí empezaba lo que sería pues el camino de estos dos para su tremendo combate en WrestleMania 5. Una contienda sólida en donde Rude consiguió su primer y único título individual en la Federación Mundial de Lucha. Bobby Heenan en esta lucha jugó un papel clave para la victoria, sujetando las piernas de Ultimate Warrior durante un intento de suplex, lo que le permitió a Rude asegurar la victoria y el campeonato intercontinental. Si bien este combate fue una gran demostración de lucha libre, la revancha de Rude contra Warrior en SummerSlam 89 sería mucho mejor. Luego luchó contra el Ultimate Warrior, pero esta vez por el título peso pesado en lucha en jaula de acero en el SummerSlam de 1990. El Warrior ganó ese combate y lució muy bien, pero fue todo gracias al trabajo que hizo Rick Rude en el ring. Después de terminar este feudo, estaba programado para tener otra historia con el Big Boss Man,
que comenzó cuando el manager de Rick Rude, es decir Bobby Heenan, comenzó a hacer comentarios degradantes sobre la madre del Bossman. Más adelante, Rude respaldaría dichas declaraciones y también criticaría al Big Bossman. Rude estaba programado para ser parte de un equipo llamado Los Desastres Naturales en la serie Los Sobrevivientes, formado por Earthquake, Dino Bravo y The Barbarian, que se iban a enfrentar a Hulk Hogan y al equipo del Big Bossman, pero fue reemplazado por Haku después de ser suspendido de forma indefinida por Jack Tunney. Tunney explicó que los comentarios de Rude hacia el Bossman fueron el motivo de la suspensión y que su manager Bobby Heenan estaba obligado a luchar contra el Big Bossman en su lugar. En realidad todo esto fue una historia, ya que Rude tuvo un problema con Vince McMahon y su renovación de contrato. Después de separarse de Vince McMahon, Rick Rude regresó al circuito independiente y realizó también varias apariciones en All Japan Pro Wrestling antes de firmar con WCW. Cabe mencionar aquí que en 1992 se le preguntó a Rick Rude por qué dejó a la federación. Mencionó cómo fue el campeón intercontinental durante mucho tiempo y se suponía que sería el primero en la fila para una oportunidad por el campeonato mundial peso pesado. Pero nunca sucedió porque la WWF y Vince McMahon estaban pensando en otros nombres. Tuvo una lucha contra el Ultimate Warrior, pero fue programado para perder varias veces contra él, incluido el SummerSlam de 1990. Luego se vio envuelto en una disputa a mitad de la cartelera con el Big Bossman y desde su percepción fue enterrado. Rude pensó que debería obtener el título probablemente para más adelante perderlo contra alguien más, pero esto no sucedió. Por eso le dijo a Vince que lo estaba frenando y también declaró en dicha entrevista que no quería seguir tomando esteroides y tener el loco horario y calendario que tenía WWF en ese momento. El factor económico también fue importante para la salida de Rude. Como detalló Bret Hart en su autobiografía, Rude se indignó al enterarse de cuánto le habían pagado a The Ultimate Warrior por su lucha en SummerSlam en comparación con su propia remuneración, a pesar de que Rick Rude había cargado con todo el combate. Bueno, volviendo a WCW, fue miembro fundamental de The Dangerous Alliance, este stable que estaba formado por Rick Rude, Paul Heyman con su antiguo nombre, Medusa, Arn Anderson, Bobby Eaton, Larry Zbyszko y Steve Austin. Rude luego derrotó a Sting por el título estadounidense de WCW y mantuvo este título por un año, defendiéndolo contra muchos luchadores, incluyendo Ricky el Dragón Steamboat. Luego más adelante tuvo feudos con Ron Simmons y con Dusty Rhodes. Muchos consideran que 1993 fue el peak en la carrera de Ravishing Rick Rude. Bueno, lamentablemente Rick Rude sufrió una lesión en el cuello que lo obligó a renunciar al título. Sin embargo, su regreso solo demostró que su excelencia en el ring estaba intacta. Rick Rude entonces puso la mira en el campeonato mundial, que era posesión de Ric Flair y de la National Wrestling Alliance. Este título, después que WCW se había retirado de la National Wrestling Alliance, o sea, el campeonato mundial de la NWA, WCW le puso el campeonato internacional de WCW y renombraron a este cinturón llamándole el campeonato internacional de la compañía. En un tour en Japón, el 16 de marzo de 1994, Rick Rude perdió el campeonato ante Hiroshi Hase. Rude recuperó su título 8 días después en Kioto, Japón. Después de perder el título ante Sting el 17 de abril en Spring Stampede, Rude cubriría a Sting el 1 de mayo en el Wrestling Dontaku en Fukuoka para convertirse en 3 veces campeón.
Sin embargo, se lesionó la espalda durante el combate al recibir un golpe de mala manera y sobre todo caer de una forma que no debía. Al no poder luchar, fue despojado del campeonato con la excusa en la historia de que se descubrió que él había usado el cinturón del título como arma durante el transcurso del combate. Roode se retiró poco después de los cuadriláteros. Cobraría una póliza de seguros y no se volvió a saber de él hasta enero de 1997, cuando se unió a la ECW. En ECW hizo su debut como un personaje enmascarado. Debutó en el evento House Party, declarando que su deseo de año nuevo era joder a la franquicia, lanzándole un dardo directo a Shane Douglas. Roode continuó acosando repentinamente a la manager de Shane Douglas, es decir, a Francine, quien en ese momento acompañaba a Douglas al cuadrilátero. Finalmente se desenmascaró y se convirtió en comentarista de la empresa. En el evento de ECW Heatwave de 1997, Roode hizo un regreso único al cuadrilátero para una sola lucha por equipos de 6 hombres, donde se asoció con Tommy Dreamer y The Sandman para enfrentarse a Jerry Lawler, a Rob Van Dam y a Sabu, solo para traicionar a los babyface en las personas de Tommy Dreamer y The Sandman. Después de estar alejado de las cámaras, Rick Rude hizo su regreso a la WWF en 1997, pasando a formar parte de la encarnación original de The Generation X. Ahora, la relación entre Rude y los demás miembros de DX era estrictamente profesional. A Rude no le gustaba la forma de actuar de Shawn Michaels y bueno, Triple H, al ser amigo de Shawn, pues tampoco era muy cercano a Rick. La tensión entre el grupo se intensificó el 9 de noviembre de 1997 en la serie de los sobrevivientes. Rick Rude y Bret Hart eran muy amigos fuera del ring y Rude estaba visiblemente molesto y afectado después de que Vince McMahon le arrebatara el título a Bret Hart con el Montreal Screwjob. Su frustración lo llevó a llamar a Eric Bischoff, que en ese momento dirigía WCW, para explicarle que todo lo sucedido era de verdad y él tenía la intención de abandonar a WWF. Hay que tener en cuenta que cuando ocurrieron los sucesos del Montreal Screwjob, fue Rick Rude quien le hizo una llamada telefónica a Eric Bischoff. Pero no fue una llamada telefónica cualquiera, fue una llamada telefónica para poder sacar sus frustraciones, para poder explicarle un poco a Eric Bischoff que ya no quería estar en WWF. También Eric Bischoff tenía ciertas dudas con respecto a lo que había pasado en la serie Los Sobrevivientes, pensando que todo esto era una historia y de alguna manera mellar la credibilidad de la nueva contratación que había hecho WCW en la persona de Bret Hart. Fue una llamada muy extensa, según comenta Eric Bischoff, y le aclaró esas dudas que él tenía. Realmente lo que pasó en la serie Los Sobrevivientes, aunque muchos digan lo contrario, es algo verdadero. Vince McMahon le jugó sucio a Bret Hart y Vince McMahon le jugó sucio a Bret Hart y por ese motivo Rick Rude abandonó la empresa. Según Bret Hart en su autobiografía, mientras que muchos luchadores estaban disgustados por las acciones de Vince, Rick Rude fue uno de los pocos que realmente abandonó a la WWF debido a este suceso. Como Rude no tenía un contrato firmado con WWF en ese momento, nada legalmente le impedía marcharse. La noche después de Survivor Series, Rude apareció en las grabaciones de televisión como si nada hubiese pasado. Sin embargo, esto marcó el comienzo de una salida muy complicada. Rude era plenamente consciente de que el episodio de Raw se emitiría una semana después
marcando su última aparición con WWF. Una semana después, el 17 de noviembre de 1997, cuando el programa grabado fue emitido, Nitro estaba en vivo. Rick Rude hizo un debut sorprendente y regresó a la empresa en la cual en algún momento estuvo, pero esta vez sin barba, pero luciendo su característico bigote. Tras su regreso, lanzó una promo criticando duramente a la WWF, a Vince McMahon y a Shawn Michaels por el Montreal Screwjob. Rude continuó afirmando que la WWF se estaba hundiendo, dejando a los fans de todo el país desconcertados, ya que muchos lo habían visto aparecer en el pay-per-view anterior de WWF. La confusión no hizo más que aumentar. Una hora después de su aparición en Nitro en vivo, Rick Rude apareció en este episodio grabado de Monday Night Raw, grabado la semana anterior. Esta vez Rick Rude lucía una barba completa. En un momento televisivo único, apareció en WCW con bigote y una hora después en WWF con barba. Para aumentar la intriga y la tensión, Rick Rude también apareció en ECW y fue parte de el Hardcore TV, teniendo a Rick Rude como comentarista. Esta extraña triple aparición en 3 programas diferentes en una sola noche es algo que no se va a volver a repetir. El 20 de abril de 1999, Richard Erwin Rude, más conocido como Rick Rude, falleció trágicamente con tan solo 40 años, dejando esposa y 3 hijos pequeños. Al momento de su fallecimiento, Rude se encontraba entrenando aparentemente para un regreso a los encordados. Para quienes conocieron a Rick Rude, muchos declaran que distaba de ese arrogante mujeriego que representaba en la televisión. Rick Rude era un cristiano devoto, un hombre de familia cariñoso y notablemente se negaba a quitarse el anillo de bodas durante los combates, optando en cambio por cubrirlo con cinta adhesiva. Tras su fallecimiento, varios luchadores hablaron abiertamente sobre la clase de ser humano que era Rick Rude. Su amigo Bret Hart habló extensamente sobre él con la prensa en los días posteriores a su muerte. Incluso escribió en su libro sobre cuánto había significado Rick Rude para Bret Hart. Y cita lo siguiente: Rick Rude era todo menos un tipo grosero. En cualquier círculo de amigos y farsantes, uno acepta lo bueno con lo malo, y lo malo te hace apreciar aún más lo bueno. En mi mejor momento como viajero, cuando 300 vuelos en 300 ciudades al año era lo normal, los desconocidos se convertían en familia y la familia en desconocidos. No puedes elegir a tu familia, pero sí a tus amigos. Rick Rude fue una de las mejores elecciones que hice como amigo. Era un gran hombre de familia, amaba a su esposa, era uno de esos tipos que nunca se quitaba el anillo de bodas. Incluso para las luchas se ponía cinta blanca alrededor del dedo. Era ese tipo de persona que cuando necesitabas a alguien que te apoyara, él estaba ahí. Y recuerdo mucho cuando Vince entró en mi camerino después del Screwjob y Rick Rude estaba ahí. Fue uno de los que se negó a ceder y no permitió que me pusieran en una situación comprometedora. Rick Rude se quedó allí para asegurarse de que él cuidaría de mis espaldas. Ravishing Rick Rude fue incluido en el Salón de la Fama del año 2017 con Ricky Steamboat siendo la persona que lo indujo al Salón de la Fama. Rick Rude fue bendecido con una personalidad increíble para llevar cualquier tipo de ángulo y cualquier tipo de historia en las que participase, y la habilidad en el ring era bastante notable. Rick Rude fue sin lugar a dudas uno de los grandes en su época. Y bueno, he querido recordar algunos momentos en la carrera de Rick Rude, un tremendo luchador a quien no se le dio la oportunidad de poder ir más alto. Así que bueno, sin nada más que decir, no se olviden de disfrutar este domingo el evento Doble o Nada.
evento de AEW, evento que nos lleva un pasito más a lo que será All In. Así que sin nada más que decir, un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos escuchan. Se cuidan.